reconocimiento, presentación del antígeno y activación del linfocito T. Vamos a empezar a ver todos los relacionados de introducción, definición de qué es un antígeno. Vamos a ver el reconocimiento del antígeno como primer paso para iniciar la respuesta inmunitaria. Vamos a revisar los HLA de tipo 1, de tipo 2. Vamos a ver la sinapsis inmunitaria, es decir, la unión de las células presentadoras de antígeno con el antígeno y un linfocito T. Células presentadoras de antígeno y su papel en el reconocimiento de este y obviamente la presentación y activación del linfocito T. Entonces, como objetivos de aprendizaje, ustedes deben comprender el concepto de antígeno, explicar la importancia del reconocimiento del antígeno como un primer paso que da lugar a la respuesta inmunitaria, describe la composición del HLA y sus funciones, tienen que reconocer la estructura y las funciones del HLA, entiende perfectamente el proceso de la sinapsis inmunitaria, describe los receptores del linfocito T y su papel en el reconocimiento del antígeno. Ya todo eso lo vamos a ver entre el día de hoy y el día de mañana. Como introducción, ustedes ya saben, ¿no?, que el sistema inmunitario está compuesto por una gran cantidad de moléculas, células, órganos y demás componentes que tienen la capacidad de reconocer lo extraño de lo propio, tienen la capacidad de reconocer células alteradas para activar mecanismos de respuesta inmunitaria. Activa la inmunidad innata, eso ya lo hemos visto en Inmuno 1, pero ahora vamos a recordar qué pasa con la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Entonces, por tanto, vamos a ver la inmunidad específica, ¿no? ¿Cómo se activa o qué características tiene? Ya lo hemos repasado también, ¿no? Tiene la capacidad de reconocer de manera específica y neutralizar o eliminar moléculas extrañas. ¿Quiénes son los protagonistas de la inmunidad adaptativa? Ya habíamos hecho mención también, linfocitos B, linfocitos T, ¿no? ¿Cuáles son las células accesorias que cumplen una función importante en la activación de la inmunidad adaptativa? Todas las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Entonces, necesitamos reconocer un gran número de antígenos o pues diferentes tipos de antígenos extraños, ¿no? Y ustedes pueden ver desde arriba la contaminación, el estrés, virus, toxinas, bacterias, agentes cancerígenos, hay efectos genéticos que pueden hacer que la célula se altere, ¿no?, y active la respuesta inmunitaria, la edad, uno de los factores constitutivos que habíamos visto en la inmunidad innata, parásitos y otros como por ejemplo las deficiencias nutricionales, ¿no?, que también afectan para que el organismo no pueda tener un sistema inmunitario competente, ¿no? Entonces hay una serie de factores condicionantes que pueden activar el sistema inmunitario, ¿no?, o hacer que este funcione de manera adecuada, o factores como el estrés, deficiencias nutricionales, alteraciones genéticas que pueden hacer que el sistema inmunitario lamentablemente no funcione bien, ¿no? Entonces, esta imagen ya les había mostrado también, ¿no? ¿Cuál es tenemos para que se active la respuesta inmunitaria adaptativa? ¿Qué es lo más importante? Es reconocer al antígeno extraño, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el antígeno extraño, ¿no? Estas células deben reconocer para que se active la respuesta inmunitaria. Fila 1, la última de esta fila, dice ahí, ¿cuál es el antígeno extraño? ¿Cuál es? ¿Cuál crees en esa imagen? ¿No? Y ahí ves un lobo y varias ovejas, un rebaño. ¿Cuál crees que es el antígeno extraño? Que puede producir daño a estas ovejas, ¿no?, a nuestras células. El lobo puede ser considerado, ¿no?, como un antígeno extraño, las ovejas como nuestras células. Entonces necesitamos reconocer al antígeno, ¿no? El último de la fila 2, ¿cuántos antígenos extraños ves? ¿Un antígeno extraño? Dos. El último de la 7 es, si dices que ven 2, 3, 2. La capacidad del sistema inmunitario de reconocer al antígeno activa una buena respuesta inmunitaria, ¿no? Si es que solamente ven un antígeno, ahí el sistema inmunitario podemos interpretar como que no está competente, no tiene la capacidad de reconocer un antígeno, o de lo contrario, este
la capacidad de resistir a la respuesta inmunitaria, tiene la capacidad de esconderse del sistema de defensa, ¿no? Pero si han visto dos de forma clara, se ven dos, ¿no es cierto? Uno más al fondo, entonces pues, el sistema inmunitario sí se da cuenta de que hay antígenos extraños, ¿no? El sistema inmunitario lamentablemente es así, ¿no? Igual puedes reconocer a los agentes extraños, pero estos agentes o antígenos extraños tienen la capacidad de esconderse de la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, para activar una buena respuesta hay que tratar de reconocer todos los antígenos extraños. ¿Qué es un antígeno? Fila 4. El último, los últimos de cada fila van a contestar. Ahí dice, ¿qué es un antígeno? Esa es la pregunta. ¿Qué es un antígeno? Así que, ¿cuál es la definición de antígeno? ¿Cómo defines un antígeno? En tus propias palabras. Ya hemos visto, hemos comparado ahí el antígeno extraño. ¿Qué es un antígeno? Fila 6. Devin. ¿Qué es un antígeno? Es una parte del organismo, puede ser un vector, un aminoácido. ¿Qué? Puede ser un vector, un aminoácido propio de un microorganismo, puede ser un virus o una bacteria. Ya está bien, que activa la respuesta inmunitaria. Ya, ok. La última fila. ¿Cómo interpretas esta imagen? ¿Qué es lo que ves ahí? Una presentación, por así decirlo. Una presentación. Ya, me vas a describir las tres imágenes. La primera. ¿Qué? Célula presentadora de antígeno. A eso se refiere con CPA, célula presentadora de antígenos. ¿Ya? La figura que tiene la letra A es el antígeno. ¿Ya? Los brazos de esa célula son las MSH, ¿ya? O HLA, ¿está bien? ¿Ya? Y las piernas son el receptor para que la célula presentada que conozco quiera al antígeno. ¿Ya? ¿Logras ver? ¿Verdad? No, esto es. Seguimos con la célula presentadora de antígenos. ¿Qué dice aquí? B7. ¿Qué son las moléculas B7? Son las que ayudan a que se movilice, como las que ayudan a que la célula presentadora vaya moviendo el lugar de la Se las denomina moléculas coestimulantes, ¿no? Porque estimulan al reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T para su activación. Y esta última, es el linfocito T. los brazos, Son sus receptores para el virus. ya, conocidos como TDF. TLR. No es TCR. Es lo mismo, TLR. ¿Y estas puedes alcanzar a ver? ¿Ya no? No. Desde más cerca. Ya sé qué son. Ya lo leí. ¿Qué son? Son las sedes. Creo. Ya, no. ¿Alcanzas a ver? Tu compañera nos va a decir. CD28 y CTLA4. ¿Ya? ¿Para qué sirven esas moléculas? ¿Qué son? ¿Qué son? Este se llama las células dendríticas. ¿Células dendríticas? No. Una CPA puede ser una célula dendrítica. Claro. Este es un linfocito T que porta en la superficie. Ahí dice, ¿no? Aparte de la CD4, sí. Pero acá no está en la imagen. Aquí dice CD28 y CTLA4. ¿Sí
Si estas eran moléculas coestimuladoras, también acá tienen moléculas coestimuladoras para la activación. Uno de estos ayuda en la activación, pero la otra molécula inhibe la activación. ¿Cuál estimula y cuál inhibe la activación? El 28 activa y el 4 inhibe. Por eso están representadas ahí de diferentes colores, porque tienen diferente función. Estimula El 28 y el 4. la- CTLA4. Muy bien, la que estimula es la CD28, la que inhibe la activación es la CTLA4. ¿Ya? Entonces, es la presentación antigénica. Esa podemos decir que es la definición de un antígeno. Sustancia o macromolécula extraña que penetra o es introducida en el organismo y en el cual provoca una respuesta inmune, dando lugar a la producción de otras macromoléculas denominadas anticuerpos, ¿no? O respuesta inmune humoral, o a la proliferación de células sensibilizadas, la respuesta inmune celular, con las que reacciona específicamente. Entonces, este antígeno, acá nos estamos refiriendo a un antígeno extraño en el organismo. Este antígeno activa la respuesta inmunitaria, pero en este caso, cuando es presentado este antígeno a un linfocito T, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria va a activar? La inmunidad adaptativa. Acá no estamos hablando solo de la inmunidad celular, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de linfocitos T, los relacionamos a la inmunidad celular, pero un linfocito T helper puede estimular que se active también la inmunidad humoral. ¿Ya? Entonces, acá con la presentación antigénica a un linfocito, ayudamos a que se active la inmunidad adaptativa celular y la inmunidad adaptativa de tipo humoral. Doctora, ¿y qué sería la CD3 o CD5 que son el brazo del linfocito T? ¿Brazos del linfocito T? Sí. El CD3. Hay moléculas. Esto es CD152. En su hombro. El CD3. Las CD3 son moléculas que se activan o que están en la superficie de un linfocito T cuando un linfocito T está maduro. Cuando madura a nivel del timo, cuando pasa por el mecanismo de selección positiva y negativa, adquiere esa molécula CD3, que indica que el linfocito T está maduro. Pero además, no solamente tiene esa función, sino que como ustedes ven está en la base del brazo, ¿no? En el hombro ahí de esa célula. ¿Qué significa? Que es una molécula que va a ayudar en la activación o en el reconocimiento antigénico. Estos TCR, ¿no? O receptor de células T, son moléculas que se conocen de manera específica al antígeno. Sin embargo, también tienen otras moléculas a los lados, ¿no? Que han debido ver, o no sé si se acuerdan, ¿no? Que se conocen como la CD3 y otra que es la CD247. Estas moléculas son moléculas accesorias que van a ayudar en el reconocimiento del antígeno por parte de la célula T y pues ayudan a iniciar o a llevar señales intracitoplasmáticas, ¿no? Porque imaginen que es la membrana citoplasmática. El TCR no tiene prolongaciones que pasen a través de la membrana citoplasmática y lleguen al citoplasma, pero las que tienen prolongaciones sí son las células CD3, las moléculas CD3 y la CD247. Sí pasan y llegan con sus prolongaciones hasta el interior del citoplasma. ¿Y esto para qué sirve? Para que envíen señales intracitoplasmáticas del reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T, ¿no? Y esto va a ayudar a que inicie la activación del linfocito T. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero para eso sirve esa molécula CD3. ¿Qué características tiene que tener un antígeno para que pueda activar una respuesta inmunitaria?
el penúltimo de la fila 1. ¿Qué características crees que tiene que tener un antígeno? ¿Cómo debe ser para que pueda activar una respuesta inmune? No todas las moléculas activan la respuesta inmune. Tienen que tener, para tener el poder antigénico, es decir, activar la respuesta inmunitaria, las moléculas deben ser grandes, deben ser rígidas y químicamente deben ser complejas. ¿Ya? Moléculas simples y muy pequeñas, de muy bajo peso molecular, pueden no activar la respuesta inmunitaria por sí solas. Entonces, los antígenos tienen que tener características o condiciones que hagan que sea posible la activación de la respuesta inmunitaria. Entonces, para esto necesitamos, obviamente, ¿no?, que el antígeno tiene que tener el carácter extraño, es decir, que este antígeno no forme parte estructural de ninguna de nuestras células ni moléculas del organismo, ¿no? Entonces, por eso está entre paréntesis exogenicidad, ¿no?, que no sea parte del organismo, que esté fuera. Complejidad química, ¿no? La complejidad química es importante. Un antígeno, para poder activar la respuesta inmunitaria, cuando hablamos de antígenos, recuerden que es una molécula. ¿Qué tipo de molécula es? ¿Es proteica? ¿Es carbohidrato, lípido o ácidos nucleicos? Es proteica, ¿no? Está constituida por proteínas. El resto, ¿no?, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, son inmunógenos, activan la respuesta inmunitaria de igual manera, ¿ya? Pero un antígeno es el que tiene componentes proteicos. Y los componentes proteicos son los que nos ayudan en la activación. El tamaño, el peso molecular también es importante, ¿no? Más de 10.000 daltons puede activar la respuesta inmunitaria de manera efectiva. Si es menos el peso, puede ser que no lo haga de forma muy débil. La estabilidad estructural, ¿no?, que sea estable, que sea rígida, ¿no? Eso es un requisito importante. Y en cuanto a la degradabilidad, ¿no?, ¿qué pasa si no se puede degradar o si se degrada demasiado rápido? No va a haber un estímulo como para que la respuesta inmunitaria logre activarse y continuar, ¿no?, con la activación y esta inmunidad adaptativa de manera eficiente, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué pasa cuando un antígeno por su cuenta no puede activar la respuesta inmunitaria? Si es muy pequeño, por ejemplo, o tiene una composición débil, pero sí es extraño el organismo. Necesitamos un medio que pueda ayudar a que estos componentes moleculares se puedan activar. Para eso se unen a moléculas transportadoras. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas moléculas transportadoras? Cuando un antígeno, sí, ¿cuáles? ¿Chaperonas? Ya. Cuando un antígeno no es capaz de activar la respuesta inmunitaria, no se le da esa denominación como tal, ¿no? Se lo conoce como acteno. Y los actenos se unen a moléculas transportadoras o moléculas CASIR para facilitar el reconocimiento por parte de un receptor del linfocito T o también un anticuerpo cuando ya tenemos anticuerpos formados. Antígeno, molécula, conjunto de moléculas que inducen una respuesta inmunitaria adquirida y que combinan con el producto de esa respuesta. ¿Qué significa eso? Pueden activar la inmunidad adquirida. ¿Por qué? Porque se realiza la presentación antigénica, ¿no?, para que el receptor del linfocito T lo pueda reconocer. Y por otro lado, ¿qué pasa? ¿Cómo actúan con los productos de esta respuesta? El producto de la respuesta inmunitaria adquirida de tipo humoral mediada por linfocitos B, ¿cuál es? ¿Cuál es el producto final de los linfocitos B? Los anticuerpos. Entonces, un antígeno específico va a actuar como un anticuerpo.
lados. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Qué representa? ¿Qué? La unión del antígeno con el anticuerpo. Ya. ¿Cuál es el antígeno? Esta imagen verde puede representar a un agente patógeno, a un microorganismo, cualquier agente patógeno. De este salen antígenos específicos, ¿no? Y estos antígenos específicos pueden tener diversas formas, ¿no? Formas simples, lineales, formas complejas, tridimensionales, como las que ven ustedes acá. Y hay regiones estratégicos o específicos mediante los cuales se pueden unir al antígeno. ¿Cómo se llaman estas zonas de unión? Aquí está con azul, acá está con rojo. Epítopos. Son los epítopos. Ok, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿Cómo se llama la región donde se unen estos epítopos a los anticuerpos? ¿Sí? Atrás, para atrás, para ¿ya? Me van a hacer recuerdo para que les coloque. Para ¿ya? Entonces, esas son las regiones específicas. Y como ustedes pueden ver, ¿no? Un anticuerpo específico se une a un epítopo específico. Y acá ven un antígeno puede tener varios epítopos diferentes. Por tanto, se pueden sintetizar, diferenciar varios anticuerpos, ¿no? Para que se conozcan esos epítopos específicos de un determinado antígeno. Antígeno, no se olviden que son moléculas proteicas. Inmunógeno, acá este concepto ustedes lo van a cambiar, ¿ya? Inmunógeno puede ser un inmunógeno puede ser un antígeno o no. Puede ser un inmunógeno, un antígeno. Un inmunógeno, como definición grande, es cualquier molécula que pueda activar la respuesta inmunitaria. Pueden ser carbohidratos, lípidos, pueden ser ácidos nucleicos y pueden ser proteínas. Entonces, un inmunógeno puede ser un antígeno. Puede ser un antígeno, ¿ya? Pues, pero un antígeno no entra en la definición de inmunógeno, no son iguales, ¿ya? Entonces, inducen la respuesta inmunitaria. Epítopo, pequeña parte del antígeno que se combina con el sitio activo de los anticuerpos o, no se olviden, de los receptores del linfocito T. Les había hecho esta pregunta de su evaluación diagnóstica para la presentación antigénica, ¿no? ¿Qué componentes moleculares y qué componentes celulares necesitamos para que se realice esta presentación antigénica? Para el penúltimo de esta fila 3. En esta imagen, ahí tú ves, bueno, inmunidad innata y inmunidad adaptativa. ¿Cómo está relacionada o cómo la inmunidad innata activa la inmunidad adaptativa? ¿Cómo puede pasar de una inmunidad innata a una inmunidad adaptativa? ¿Qué estímulos, qué mecanismos ayudan a eso? Las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Las células presentadoras de antígenos, las moléculas que contribuyen a la presentación antigénica, como el HLA, por ejemplo, y el receptor del linfocito T, las mismas células linfocitarias pueden constituir ese puente para activar la inmunidad de tipo adaptativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos componentes celulares y moleculares que pueden ayudar en la activación de la inmunidad adaptativa? Si hablamos de las células, acá tenemos a las células profesionales presentadoras de antígenos. ¿Cuál de estas tres células profesionales presentadoras de antígenos ocupa el primer lugar
en realizar la presentación antigénica. ¿Cuál es la que ayuda en la presentación? Las células presentadas antígenos. ¿Cuál es? ¿Cuál de las células? ¿Cuál de las tres células profesionales presentadores de antígenos es mucho mejor APC. como presentador? ¿Cuál de esas tres? Sí. Las células Muy bien, las células dendríticas. Por lejos son las que más nos ayudan a activar la inmunidad cadavérica. Después están los macrófagos y luego linfocitos B. Aquí dentro de esta lista están las células nucleadas. ¿Por qué esas son? Porque las células nucleadas también presentan el antígeno en su superficie. ¿Cuál es la desventaja de las células, de esto de las células nucleares del organismo? Que estas son células inmóviles, es decir, que se quedan en los tejidos, ¿no? No pueden migrar como lo hacen los linfocitos B, células dendríticas y macrófagos, pero sí pueden presentar el antígeno en su superficie. Linfocitos TCD4, linfocitos TCD8. Las moléculas más importantes, las moléculas del complejo mayor y su compatibilidad, es del sector TCR y muchas otras moléculas coestimulantes. Y los mecanismos de degradación de proteínas. Hay mecanismos de degradación de proteínas que ayudan para que los componentes proteicos se degraden, ¿no? Hasta formar péptidos lineales simples, los cuales van a poder ser presentados a un linfocito T. ¿Ya? Por eso es importante estos mecanismos de degradación de proteínas. ¿Cuántos mecanismos de degradación de proteínas conocen? No sé si recuerdan cuando habíamos hablado del procesamiento antigénico. Porque para que esas proteínas logren formar o tener péptidos lineales más pequeños, necesitamos un mecanismo, un procesamiento antigénico que se lleva a cabo en el interior de las células. Se está refiriendo a eso, esos mecanismos de degradación de proteínas. Hay mecanismos de degradación mediadas por los lisosomas, por ejemplo. Hay mecanismos de degradación de proteínas que están mediadas por un organelo intracitoplasmático importante, ¿no? Que son los proteosomas. ¿Para qué sirven los proteosomas? Fila 4. ¿Para qué sirven los proteosomas en una célula? Bien, muy bien. Los proteosomas son organelos muy importantes dentro del citoplasma. Ustedes saben que durante la actividad metabólica todas las células pues van formando proteínas, ¿no? Por segundo, muchas proteínas. Pero ¿qué pasa cuando estas proteínas no se acoplan de manera adecuada, como tienen que ser, ¿no? En una estructura de una molécula en particular? O que hay alteraciones genéticas que hagan que esta proteína se sintetice de manera inadecuada. O cuando ya no sean necesarias estas proteínas dentro de la célula, hay una acción proteolítica, ¿no? Para destruir estas proteínas sintetizadas. Y el proteosoma ayuda en esta acción proteolítica. Entonces ayuda a degradar las proteínas, ¿no? Mediante el mecanismo de proteólisis. Para eso nos sirve. Pero para la presentación antigénica también vamos a ver que estos proteosomas nos ayudan de manera importante, porque lo que queremos nosotros es que las proteínas que son grandes, pues las degraden en péptidos lineales, ¿no? Componentes más sencillos para que puedan ser presentados. ¿Cuáles son las células profesionales presentadoras de antígenos? Fila acá. ¿Qué has respondido? ¿Cuáles son las células profesionales presentadoras de antígenos? ¿Cuáles? No sé, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? Los linfocitos. ¿Los linfocitos? ¿Qué linfocitos? Linfocitos de células profesionales presentadoras de antígenos. La siguiente fila.
y la 6. Para ti. Estas células profesionales presentadoras de antígenos, ¿qué tipo de HLA expresan en su superficie? ¿Dos? No creo que ¿Seguro? HL1 y 2. HLA1 y debes ayudar a tu compañera, ¿correcto? HLA1 y HLA2, ¿por qué? Son células nucleadas y obviamente, ¿no? Todas, solo las profesionales presentadoras de antígenos expresan el HLA2 en la superficie. El HLA1, ¿a qué tipo de linfocito T les realiza la presentación del antígeno? Muéstrese. Al CD4. 1. ¿Al CD4? Sí. Es al CD8. ¿Ya? Y el HLA de tipo 2 al CD4. Esto está al revés. Ya lo van a cambiar. HLA de tipo 1, CD8. HLA de tipo 2 al CD4. Ya no se van a... Ok, ¿qué otras células presentadoras de antígenos conoces? Aparte de las células dendríticas, macrófagos, linfocitos ¿qué? Linfocitos B. Células magnéticas foliculares, muy bien, igual, pero están dentro del grupo de células dendríticas. Esas son las células dendríticas profesionales. ¿A qué llamamos células presentadoras de antígenos no profesionales? ¿Qué células tienen el HLA de tipo 1 en su superficie? ¿Qué células? La CD8. Todas las células nucleadas del organismo expresan en su superficie el HLA de tipo 1. Son presentadoras de antígenos, ¿por qué? Porque ayudan a que cuando sufren alguna alteración, estas sean reconocidas por las células NK sobre todo y los linfocitos T citotóxicos o CD8 para que sean destruidas. Una célula alterada puede expresar un HLA en su superficie, ¿no? Presentando un antígeno alterado para que las NK o los CD8 las reconozcan y las destruyan. O pueden presentar un componente proteico de algún patógeno intracelular, ¿no? Porque estas células se pueden convertir en células blanco para cualquier agente patógeno, ¿no? Más los agentes patógenos intracelulares, ¿no? Principalmente virus, hay bacterias intracelulares también, ¿no? Entonces, o parásitos, ¿no? Que en fases intracelulares pues, pueden infectar y producir daño y alteración en las células, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el HLA de tipo 1 y ya habíamos dicho, ¿no? Que representa al linfocito T de tipo CD8, linfocito T citotóxico. Cuando hablamos de los linfocitos y el reconocimiento antigénico, tenemos que tomar en cuenta que para que se active un linfocito T, ¿cuál es la condición importante para que un linfocito T se pueda activar? Aquí tenemos el linfocito T, acá está, ¿no? Este puede ser un macrófago, como que un macrófago y un linfocito T. Y estos son agentes patógenos completos, ¿ya? Cualquier virus podemos poner ahí, no sé, una Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace un macrófago cuando se conoce a la Escherichia coli? Mediante receptores, los PRR los reconoce, los fagocita, los degrada en el fagolisosoma y ahí, pues el antígeno, un antígeno que escojan van a ser presentados con el HLA a un linfocito T, ¿no? Entonces, la condición para que se active un linfocito T es la presentación antigénica. ¿Será que un linfocito T puede reconocer de manera directa algún microorganismo completo?
¿Será que un linfocito T pueda activarse si se le presenta un inmunógeno lipídico? No proteico, un lipídico. Si el macrófago agarra un inmunógeno lipídico y lo presenta el linfocito T, ¿será que este se puede activar? Hay linfocitos T que se activan con la presentación de inmunógenos no proteicos, ¿ya? Pero en este caso no es el HLA el que va a presentar el antígeno y no es un linfocito T que va a actuar en la inmunidad adaptativa, son linfocitos T que actúan en la inmunidad innata, los que tienen el receptor de tipo gamma delta, ¿ya? Pero los que están involucrados en la activación de la inmunidad adaptativa es el receptor TCR que tenga moléculas de tipo alfa beta. ¿Ya? Entonces, para activar la inmunidad adaptativa, solamente los antígenos o los componentes peptídicos del agente patógeno pueden activar al linfocito T. Ya, esa es la condición muy importante. Pero ¿qué pasa si queremos activar la inmunidad tumoral? ¿Qué creen que pase con los linfocitos B? Para activar a los linfocitos B tendremos que tener esa misma condición. ¿Qué creen? Los linfocitos B están dentro del grupo de células profesionales presentadoras de antígenos. ¿Por qué razón? Los linfocitos B también pueden expresar PRLs. Los linfocitos B tienen esta molécula de superficie que se conoce como BCR, ¿no? Receptor de células B. Estos linfocitos B pueden ser capaces de reconocer agentes patógenos completos, procesarlos mediante el mecanismo de endocitosis, ¿no? Degradarlos y con la ayuda del HLA presentarlos a un linfocito T. Pero también pueden reconocer a través de los receptores de superficie antígenos ya procesados y pueden activarse de igual manera. ¿Qué pasa si un linfocito B reconoce de manera directa un agente patógeno completo? ¿No? Lo endocita, lo procesa. ¿Este linfocito B se activa o no se activa? Se activa. Ok, se activa el linfocito B, se diferencia de células plasmáticas y genera anticuerpos. Pero, ¿qué tipo de anticuerpos genera? Si se activa de manera independiente, es decir, por sí solo, si se conoce un agente patógeno, lo procesa y demás, y se activa el linfocito B, lamentablemente, solamente se diferencian células plasmáticas que generen anticuerpos de tipo IgM, ningún otro más. ¿Y qué pasa con los anticuerpos IgM? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Una semana? ¿Una semana? Podrá durar 10 días, 30 días. No. 10 Cuando se días. hace un examen serológico, por ejemplo, para dengue, a una persona que está con el cuadro clínico, le pedimos, en la serología sale IgM positivo. Y al cabo de acá de unos 2-3 meses, volvemos a pedir la serología y sale IgM negativo. 10 días. ¿De 7 a 10? El tiempo es corto, puede variar. Sí. Esto puede variar, ¿no? Puede ser de 15 hasta 30 días, incluso más, ¿no? Hasta 6 meses. Pero más allá de eso, es muy difícil encontrar anticuerpos IgM. Por tanto, esta inmunidad tumoral va a ser temporal. Y además, esos linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, pero lamentablemente no se diferencian en células B de memoria. Eso significa que no vamos a tener ni memoria para ese agente patógeno. Esa es la desventaja
cuando un linfocito B se activa de manera independiente. Pero ¿qué pasa si el linfocito B lo procesa y presenta el antígeno al linfocito T? Hay linfocitos T que ayudan al linfocito B a activarse y a que estos linfocitos B produzcan los otros tipos de anticuerpos. ¿Qué linfocitos T son esos? ¿Cuáles? Hay dentro de los linfocitos T helper dos importantes. Linfocito T helper folicular. El T helper folicular es el que va a ayudar a que el linfocito B se pueda diferenciar en células plasmáticas y genere los diferentes tipos de anticuerpos, pueda cambiar de isotipo y genere los diferentes tipos de anticuerpos. Estos sí van a ayudar, ¿no?, a que si el virus, el agente patógeno sea, o el virus del dengue, estábamos con ese ejemplo, ¿no?, entonces se formen anticuerpos de tipo IgG, ¿no?, o que también acá se generen células de memoria, por tanto la inmunidad va a ser muchísimo más durable. ¿Querías decirme algo? Ya, sí. ¿Sí? Continuamos el día de mañana. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la influenza. ¿Qué es la influenza? Comúnmente conocido como gripe, la influenza está producida por un virus. Este virus es un virus respiratorio, es contagioso y infecta la vía de entrada por la nariz y también afecta la garganta y puede llegar a los pulmones. Este virus tiene un genoma en ARN de cadena única en sentido negativo, el cual contiene aproximadamente 13.500 bases. El genoma se encuentra segmentado en 8 porciones o moléculas de ARN. Bueno, como lo podemos ver aquí están las 8 moléculas en las que está segmentado este virus. Ya, pero ¿cuáles son las más importantes ahí para el conocimiento? ¿Tienes que aplicar? Ya les había dicho, ¿no ves? Que iba a elegir al azar, que todos tienen que saber todo. 1, 2 y 3. El virus de la gripe A se puede clasificar según la hemaglutinina, que lo representamos como HA, y la neuraminidasa como NA. Y los subtipos que actualmente circulan aquí son el AH1N1 y AH3N2. Bueno, en cuanto a las... No, yo estoy eligiendo. En cuanto a las vías y mecanismos de ingreso, el virus entra por el contacto con las vías respiratorias. También puede afectar la garganta y llegar hasta los pulmones. Se produce por la unión por medio de la HA, que era la hemaglutinina, y la galactosa del ácido ciánico de la célula del hospedero. Hay una endocitosis del virus y hay una liberación del genoma viral hacia el citoplasma. De esta manera se transporta el ARN al núcleo y también se produce la transcripción y la traducción por las enzimas y ribosomas.
cómo se produce la endocitosis para que el genoma entre al citoplasma y ya, aquí, en esta parte de aquí, cada uno de estos dibujitos está representado. Por ejemplo, este es el ácido ciálico, como dice, se une con la galactosa y bueno, luego procede a la endocitosis. No, tienen que explicar todo lo que en las diapositivas tienen que explicar. Esta parte no la sé. Con Dory Devin. Bueno, aquí con compañeras les explicó, lo primero que pasa es la endocitosis del virus. El virus en sí tiene dos proteínas o dos moléculas bien importantes en su superficie, que es la hemaglutinina, como dijo mi compañera, y la neuraminidasa. La hemaglutinina, no sé si podría retroceder para... Ya, aquí está. La hemaglutinina, que van a ser los verdes, la neuraminidasa. Estas dos proteínas son bien importantes. La hemaglutinina nos ayuda al virus a que ésta pueda entrar a la célula, mientras que la neuraminidasa ayuda a que el nuevo virus, el nuevo virión, pueda salir de la célula y así pueda infectar a otras células. Ya, ahora también hay que recordar lo que es la M2, que es otra proteína igual que nos va a ayudar a lo que es la endocitosis del virus. Ya. Aquí este es el virus y ahorita estos receptores que ven acá son la hemaglutinina y este rojito que ven, que se puede ver aquí, esta es la hemaglutinina, todo este gris, y el rojito es el ácido ciálico que va a estar en la superficie de la célula que vaya a infectar. Todo esto es la célula y este es el virus. La célula va a representar en su superficie un receptor, cualquier receptor, con tal de que tenga lo que es el ácido ciálico, que es la puerta de entrada como la llavecita. Puede ser, en el libro dice la glicoforina 1, que igual en su estructura va a tener lo que es el ácido ciálico. Entonces, el ácido ciálico del receptor se va a unir a la hemaglutinina del virus. ¿Se entiende, no? La cosa es que esta unión va a provocar de que el virus entre por endocitosis. Entra el virus a la célula, entra el virus a la célula y lo que pasa es cuando esta es la célula, este es el endosoma, o sea, por eso entra por endocitosis y este va a ser el virus, ¿ya? Esta va a ser la hemaglutinina y aquí va, cuando entra por endocitosis, la membrana del virus se va a ir plegando poco a poco a la membrana del endosoma y ahí es donde actúa la M2. La M2 va a acidificar este espacio porque a un pH de 5, porque esto le permite así de que la membrana del virus se debilite y así pueda crear un canal, se va a unir y va a crear un canal y así todo el genoma del virus salga al citoplasma y luego vaya a lo que es al núcleo de la célula y se pueda replicar. Y aquí vemos como ya el genoma vírico se va a ir replicando. Una vez que ya se ha replicado hartas copias, van a migrar directamente a la superficie de la célula, como se ve acá. Y también va a haber lo que es la replicación de sus proteínas, como la hemaglutinina, neuraminidasa, M2, todas las proteínas que acá están. Y se va a ir plegando, se va a ir formando y se va a salir por gemación. Ahora, esto es muy importante. ¿En dónde actúa la neuraminidasa? Como el virus naturalmente busca a un ácido ciálico para plegarse, para entrar por endocitosis y hacer todo el proceso de replicación,
como sabemos, esta es una célula y no solo tiene un receptor de ácido ciático, va a tener millones de receptores, miles de receptores en su superficie. Entonces, lo que pasa es que cuando se crea el nuevo virus, o sea, el nuevo virión, este no sabe si salir o entrar o volver a entrar. Entonces, ahí es donde entra la neuraminidasa, que va a hidrolizar un ácido ciático y listo, se desprende y así el virus puede salir y puede infectar a otras células. Ya. Está bien. Natalie. Este es el reconocimiento de los PRR. Estos tienen lo que son los receptores tipo DOL7 y los receptores tipo DOL8, que son los encargados de reconocer a los PAMs. ¿Dónde tienen En la membrana. ¿Qué membrana? En la membrana de la célula ¿Qué que membrana? externa. ¿Externa? Sí. ¿Está afuera? Sí. Y aquí nos habla de que reconocen el RNA de cada sencillo. El RNA, bueno, el virus de la influenza, como ya habíamos mencionado, está compuesto por lo que es un RNA monocatenario. Entonces, este es reconocido en semillas y va uniéndose al DNA de la célula. Y es así como son reconocidos los PAMs. Lo que es el interferón alfa y beta. Aquí vamos a ver la citotoxicidad. Tienen que explicar, han puesto ahí, tienen que explicar. Es que esa imagen de una hoja, doctora, y se olvidó. Pero explica más, ¿para qué sirve el interferón? ¿Quién produce el interferón? ¿Por qué han puesto el interferón ahí? Afectado va a producir lo que es una ¿Qué era Jessica? bueno, aquí vamos a poder ver la función del interferón. Este imagen nos muestra cómo nuestro organismo va a producir lo que es el interferón para que se pueda producir lo que es la inflamación. Entonces aquí vamos a ver cómo este va a ir seleccionando lo que son los diferentes tipos de células, que son las células dendríticas, para que se produzca la inflamación. Ahora con la inmunidad innata. Volviendo a lo que es como reconocimiento, el virus va a tener lo que es los PAMs, que estos se van a conectar con lo que son los receptores que va a tener la célula hueso, que en este caso van a ser los receptores de tipo TOL y los PRR. Entonces, los más importantes en lo que son los receptores tipo TOL van a ser la 7, la 8, la 9 y la 3. ¿Cómo van a actuar esto? Estos receptores de tipo TOL intracelulares van a reconocer o van a reconocer a lo que es el ARN del virus para que estos para que se liberen lo que son las prostaglandinas, para que haya lo que es más que todo la liberación de las citocinas proinflamatorias, para que estos vayan para que haya lo que son las citocinas proinflamatorias. Una vez que estos se liberen, es donde van a ir actuando más que todo lo que son las natural killer, los neutrófilos, las células dendríticas, y todo esto va a activar lo que es el proceso inflamatorio. También, siguiente. También vamos a, después de quitar todo eso, también algo muy importante es el interferón, que como bien dice su nombre, va a interferir a que haya la replicación viral. Aquí vamos a poder ver qué es lo que no se nota muy bien, pero anteriormente mis compañeros habían mencionado que
que lo que es el ácido ciálico va a contener dos receptores, se puede decir, que estos se van a encontrar tanto en la vía aérea superior e inferior. En la vía aérea superior van a estar lo que es la alfa 2, la 2,6 y la 2,3 en lo que es la vía aérea inferior. La inmunidad adaptativa. Antes de algo muy importante también que va a ocurrir en lo que es la respuesta, en lo que es la inmunidad innata, es que se va a producir tres procesos que son la inflamación. En la inflamación donde estos van a modular, que es que haya modulan lo que es a esas proteínas para adherirse. También van a estar lo que son aumenta lo que es la permeabilidad. Esto va a suceder por el factor de necrosis tumoral alfa, y está la interleucina 1 y 6. Y también se va a producir lo que es el proceso, a nivel del proceso sistémico, en lo que es el sistema nervioso central, que se va a producir más que todo lo que es la fiebre, que de igual manera se va a dar por el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6 y 10, y a nivel de la médula ósea va a haber lo que es un aumento de lo que son un aumento de lo que son las diferentes células para que estos vayan a combatir con el virus. También va a haber lo que son los procesos patológicos, donde el cual el factor de necrosis tumoral va a hacer que haya una disminución del gasto cardíaco y un aumento también de la permeabilidad a nivel de los vasos y de las venas. Ahora, la inmunidad adaptativa. Bueno, en inmunidad adaptativa, primeramente esto va a ocurrir conjuntamente con inmunidad innata, pero como ya bien se dijo, en inmunidad adaptativa los mediadores son los linfocitos T, y como se explicaba antes de la clase, los linfocitos T no aceptan directamente al patógeno o al antígeno en su forma natural, así que al ser transformadas y procesadas para ser presentadas los linfocitos T, tardan, y por eso la inmunidad adaptativa ocurre después, aunque inicia al mismo tiempo que la inmunidad innata. Cuando son mediadas, hay dos vías por las cuales se puede presentar virus, que son una que es en este caso dentro del citosol o dentro de la propia célula, y otra cuando el antígeno se recoge fuera de lo que es la célula en sí. Y cuando es presentada dentro del citosol, a linfocitos TCD8 o los linfocitos TCD4, primeramente los linfocitos TCD8 pueden hacer dos cosas: o activar células de memoria. Tenía que estar. Activar las células de memoria, o en sí activar lo que es los TCD8 citotóxicos. Y en el siguiente caso de los linfocitos TCD4, estas CD4 se pueden llamar cooperativas. ¿Por qué? Porque pueden ya ayudar a las células de linfocitos TCD8 a también activar memoria o ser citotóxicas, pero estas prefieren activar o ir a la línea, que son las TH1 y las TH2, que estas, en especial las TH2, van y actúan sobre los linfocitos B y activan la replicación y la ideación de los anticuerpos, o si no, hacen que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas, y estas células plasmáticas leen anticuerpos, pero más especializados para el virus. Eso es lo que estaba diciendo. Después, como dije, el virus es digerido y se integrado por las células presentadoras de antígeno, ya sean macrófagos o células dendríticas, y estos van a lo que son a presentar a los linfocitos T, CD8 o CD4. Y aquí esto es importante. Evasión. Compañero, ¿quién falta? John. Ya,
Este virus tiene una cadena catenaria y cDNA y está secundada en 8 partes, lo que hace que tenga base. Perdón. Ya. Este virus, al ser un virus de ARN monocatenario y tener 8 partes, ¿puedo volver, doctora? Y tienes 2 minutos apenas. Solo mencionar cuáles son los mecanismos de acción. Ya. Tenemos como, por ejemplo, los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser dianas de los receptores inmunitarios. También algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteicos o citolíticos asociados a la MCH o MHC, que son los receptores encargados de captarlos. Algunos virus producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. Eso mismo va junto con cómo es la composición del virus. Como va, por ejemplo, sus cadenas son 8 cadenas, lo que va haciendo que al replicarse o al ir replicándose van mutando y van teniendo diferentes o van cambiando de estructura, lo que hace que el sistema igual tenga dificultad para captarlo. Algunas infecciones picatóricas pueden asociar a otro de sus sistemas es cuando el mismo virus deprime o acaba las defensas. Eso significa, por ejemplo, en enfermedades crónicas, que los linfocitos T van a reducir directamente la carga inmunitaria del organismo o directamente no las van a eliminar, sino que van a deprimir. Okay. Y puede... Lamentablemente no hemos terminado con el grupo, vamos a tener que continuar para el día de mañana, por esta vez, porque